¿Ya? Bien, bueno. Genial. Bueno, les cuento un poco. Para que tengan idea, yo lo que saqué fue la estadística de desde 2015 a 2020 de todos los procedimientos que se realizaron en el hospital. Entonces, si ven acá, de todos los procedimientos quirúrgicos que se realizaron, el 13% corresponde a derivaciones ventrículo-peritoneales, atriales, etc. Un 9% corresponde a revisiones valvulares y un 4% corresponde a tratamiento endoscópico de la hidrocefalia. Y esto que ven en azul son drenajes al exterior. Entonces, si vos lo sumás a todos, más o menos un 38% de nuestros procedimientos en los últimos 5 años corresponden a algún tipo de tratamiento de la hidrocefalia. Lo que no hace tan incorrecto pensar que esto es una gran parte de nuestro, digamos, de nuestro trabajo día a día, ¿no? Bien. Eso, ¿ahora están viendo el nuevo gráfico? Sí. Sí. ¿Hola? Bien, perfecto. Bueno, este gráfico que le saqué acá es solamente el tratamiento de las derivaciones ventrículo-peritoneales, lo que está en azul, las DBA, que es lo que está en naranja, y las revisiones, que es lo que está en azul, en los últimos 5 años en el servicio. Entonces, vean que tenemos 696 colocaciones de válvula, la mayoría se realizó programada, salvo en este último año de COVID en el que esto se igualó un poco, y como ven, las edades es antes de los 2 años, otro pico a los 5 y otro pico entre los 13 y entre los 11 y los 13. Ahora, cuando vemos las revisiones valvulares, la mayoría se hizo por guardia, que es lo que sucede normalmente, y ven que la distribución por edad es bastante igual, o sea, las revisiones valvulares ocurren prácticamente en todas las edades. Esto es más o menos un año a año de los procedimientos, lo que está en azul son las revisiones valvulares y lo que está en azul son las DBP, y como ven, las DBP son bastante consistentes, digamos, la cantidad que tenemos por año, mientras que las revisiones han subido un poco más, ¿no? Esto tiene que ver con que cada vez recibimos más derivaciones en el hospital. Esto que tienen acá es un gráfico de los tiempos que se tarda en el procedimiento, que esto me parece interesante para saber más o menos cuál es la media de tiempo que tardamos nosotros en hacer una DBA, una DBP o una revisión valvular. Lo que está en violeta es el tiempo quirúrgico neto, ¿sí? Sin la recuperación anestésica, sin la inducción, es solo lo que tardamos en la cirugía. Y si ven, la media es de 75 minutos para una DBA, de 65.5 minutos para una DBP y de 65 minutos para una revisión valvular. O sea, prácticamente tardamos más o menos parecido en todos los procedimientos que tenemos de válvula, que es un promedio de 60 minutos por procedimiento, ¿no? De cirugía hablamos, sin contar la inducción y la recuperación. Este gráfico que les traje acá, lo que muestra es, esta es la cantidad de cirugías de DBA, de DBP y de revisión valvular. Cuando están naranjas que son programadas y cuando están azules es que es por guardia. Como se imaginarán, la colocación de DBP es mucho más frecuentemente se hace por programada, mientras que la revisión más por guardia, como habíamos dicho. Y esto que ven acá es para que vean más o menos cómo se distribuyen por mes los procedimientos. Si nosotros buscamos un año, como es el 2019, que fue un año bastante cargado de cirugías, como puede ser cualquier otro, y buscamos solamente las programadas de válvula, ven que tienen cierta distribución en el año, o sea, son más frecuentes en verano y en invierno las colocaciones de DBP. Cuando vamos a las revisiones, es más frecuente las revisiones a fin de año. Lo que, bueno, nada, es interesante saber porque probablemente tenga unas razones a ese tipo de distribución. Después este es un gráfico de tiempo de inducción y de recuperación anestésica, ¿no? El tiempo que tarda. El tamaño de la burbuja te habla de cantidad de procedimientos de ese tipo de procedimiento. La colocación de DBA, que es el que menos hacemos, es el que más tiempo de inducción y de recuperación anestésica. Y esto que está bueno para ver y para analizar nosotros, que es el mismo procedimiento que es revisión o colocación de DBP, cuando se hace por programada, tarda mucho más que cuando se hace por guardia, ¿no? Este es un problema que probablemente en FLENI no tengan, pero que nosotros solemos tener con la parte de las cirugías programadas. Bueno, y esta es la mediana de tiempo por año. Como ven, la mediana de tiempo por procedimiento por año no cambia mucho. O sea, generalmente siempre tardamos más o menos lo mismo y venimos tardando lo mismo hace bastantes años. Y por último, lo último que les quiero mostrar, que me parecía interesante para traer, es esto que tenemos acá, que es la última estadística que les muestro, les prometo. Bien, ¿esto lo ven? ¿Perfecto? Sí. ¿Sí?
Bien. Sí, sí, Esta perfecto. estadística que les muestro acá es mi estadística personal como residente de neurocirugía. Esta es la cantidad de válvulas de BA y de BP que yo coloqué en mi residencia. Se las traje como para que vean cuál es la curva de aprendizaje que tiene un residente de neurocirugía pediátrica en este tipo de procedimientos. Yo coloqué como cirujano principal 64 válvulas, válvulas de BA, de BP, todo, y 26 como ayudante. Hice 36 revisiones valvulares como cirujano principal y 18 como ayudante. Si bien esta curva de cirujano y ayudante, en 2016, que fue mi primer año en el hospital, fue cuando mayor cantidad de procedimientos de válvulas hice y era cuando más cantidad como ayudante hacía. Si ven, la parte de ayudante va disminuyendo con los años, mientras que la de cirujano principal se mantiene más o menos, digamos, estable. Y si bien esta curva, que es, digamos, todos los procedimientos valvulares que yo hice, en 2016, mi primer año, hice el 45% de todas las válvulas que iba a hacer en mi vida neuroquirúrgica. Lo que es interesante porque, digamos, uno en ese momento por ahí no está tomando conciencia de lo que representa para su formación esa etapa, ¿no? Pero es muy interesante verlo cuando lo vemos en números. Cuando las hacía como ayudantes, el tiempo quirúrgico era mucho mayor y cuando las pasé a hacer como cirujano principal, ven que los tiempos quirúrgicos se reducen bastante. Esto habla como una curva de aprendizaje que uno va teniendo, ¿no? Estos son los tiempos por año, y si ven, en 2018 es cuando menos tardé en hacer estos procedimientos. Y esto tiene que ver con cuando estás en tercer, cuarto año, que vas bastante más rápido, porque ya, digamos, tuviste más experiencia. Esta pequeña elevación que hay en las revisiones a fin de año, en el 2019 y 2020, probablemente tenga que ver con que cuando uno pasa cuarto o quinto año empieza a ayudar a los más chicos en los procedimientos. Entonces eso hace que quizás el tiempo vuelva a aumentar un poquito más. Así que bueno, esa era la parte que les quería mostrar de estadística y ahora voy a pasar directamente a la presentación, ¿sí? Que era lo más interesting. Bien. ¿Ven la presentación? ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, bárbaro. Lo que les voy a hablar ahora más que nada es de nuestro protocolo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros hacemos para colocación de una DBP? Tenemos cierta preparación prequirúrgica, intraoperatoria y posoperatoria. La preparación prequirúrgica, cuando el paciente está en la sala, hay que evaluar tres cosas en particular. Primero, que no haya nada que pueda suspender la cirugía, en nuestro caso, catarro de vía aérea es algo muy probable que lo suspenda, o alguna alteración en el laboratorio, y hay que ver que el paciente no tenga ninguna lesión en el trayecto donde se va a colocar la válvula. Por último, el paciente tiene que tener 3 baños con clorexidina jabonosa, que lo hace la enfermera. El último tiene que ser por lo menos 1 hora antes de bajar a quirófano. Bien, esta es la preparación del quirófano, se los voy a resumir para, para hacerlo más ágil, que es la cirugía, si se puede, debe ser la primera cirugía de la mañana. Lo ideal es que haya 5 personas, y cirujano ayudante, instrumentadora circulante y un anestesiólogo. La idea es que cuando uno arranca la cirugía de la válvula no tengan que estar entrando y saliendo. Esto quiere decir que se cierre la puerta y que se evite el ingreso y salida de personas. Además, la instrumentadora debe tener todo lo que va a necesitar en la cirugía dentro del quirófano antes de empezar la cirugía, para no estar saliendo y entrando. Para que la instrumentadora logre esto, lo que nosotros hicimos fue una lista de insumos que ellas tienen que tener y chequear antes de que se cierre el quirófano, ¿no? Estas son las cosas fuera de la caja que uno pide, que son las 2 fresas, el pasador, que el pasador depende del tamaño, la edad del paciente, eso hay que mirarlo muy bien antes que entre, el monopolar, el bipolar, las manoplas y todo lo que es para posicionar al paciente. Y esto que van a ver acá, que es bastante extenso, es todo lo que se necesita para una válvula en quirófano. Fíjense que esto está adecuado también para edad. Por ejemplo, acá tenés 2 suturas de cera, 3 ceros, pero en caso de ser un paciente menor de 1 año, se agregan 2 suturas de 4 ceros, ¿no? Y así está todo bien detallado lo que tiene que tener en quirófano. Hay que recordarse que con todo lo que laves al paciente, o sea, clorexidina, alcohol, lo que sea, tiene que estar cerrado, o sea, se tiene que abrir por primera vez en quirófano. No puede reutilizarse de otra cirugía. Bien, entonces, antes de empezar la cirugía se corrobora edad y nombre y apellido del paciente, se dice en voz alta por el lado que se va a hacer el procedimiento, se rasura el pelo, se coloca, el anestesiólogo le pasa el antibiótico 1 hora antes de la incisión de piel, que es cefuroxima, lo que pasamos nosotros, y muy importante cubrirle los ojos con un Tegaderm, porque cuando uno lava, que lavamos bastante profuso y lava cerca de los ojos, hemos tenido algún que otro problema con una úlcera ocular, entonces hay que cuidar mucho, mucho los ojos. Después lavamos al paciente, lo lavamos primero con alcohol, porque a veces traen como cierta suciedad
y después lo que hacemos es lavar 4 veces con clorexidina jabonosa estéril, y después nos cambiamos y lavamos 4 veces más con clorexidina alcohólica. Importante dejar que se seque la clorexidina alcohólica y no estar tocándola porque eso a veces hace que, nada, que no quede tan limpio, ¿no? O sea, se coloca y se deja que se seque. Y ahora les voy a mostrar el paso a paso del video de qué hacemos en la cirugía, ¿sí? Díganme si se ve bien el video. ¿Ven una toma ahí? Sí, sí, perfecto. Sí. Bien. Entonces, esta es la toma del paciente que les voy a mostrar el video. Este es un paciente que tiene una malformación en la vena de Galeno, embolizada, y tiene una estenosis acueductal, por lo que decidimos colocarle una válvula porque tenía hidrocefalia. Nosotros normalmente medimos en la tomografía a dónde vamos a colocar la incisión cefálica. ¿Cómo lo hacemos? Del conducto auditivo, cuántos centímetros para arriba, de la línea media, cuántos centímetros hacia afuera, y después calculamos cuántos centímetros hasta dentro del ventrículo y hacia dónde lo vamos a apuntar. Si es al contralateral, si es a la línea media, si es al ojo ipsilateral, si es más arriba, más abajo. Digamos, normalmente eso lo hacemos no por puntos anatómicos, sino por medición con tomografía, si la tenemos. Esta es la posición del paciente. Tenemos un apósito circular y un realce en los hombros. Que es importante que la cabeza, el cuello y el tórax queden a la misma, digamos, todos en línea horizontal, porque esos son los puntos difíciles de pasar del pasador, ¿sí? Entonces tiene que quedar como lo ven ahí. Esta paciente tiene un drenaje ventricular exterior de tunelización larga, y ven cómo se ve toda la piel bien recta por donde va a pasar el pasador. Entonces eso facilita bastante la cirugía. Nosotros hacemos la tracción de la oreja y les dejé esto con clorexidina para que vean que nosotros limpiamos arriba de esa misma tracción, por si se llega a correr el campo y se ve un poquito de la cinta, que esté todo limpio siempre. Este es el punto de referencia que usamos cuando con este paciente era justo a línea media que le íbamos a apuntar el catéter. Entonces dejamos esto porque una vez que se cubre todos los campos, lo puedes tocar arriba del campo como referencia. Bien. Ponemos campos antimicrobianos, que eso es igual, y la incisión cefálica siempre, la base es acefálica del paciente. Me dice que la conexión es inestable, ¿me siguen viendo? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto, sigo. Bien, entonces lo que nosotros hacemos es, como les decía, la base es hacia caudal, pero el periósteo lo abrimos exactamente al revés, ¿sí? O sea, la base es hacia cefálico. Esto lo van a ver después porque sirve como una lengüeta para como tapar el agujero de trépano y para sujetar el codito, ¿sí? Entonces es muy importante que se abra al revés que como se abrió la incisión. Ven que está justo al revés. Bien. Después hacemos el agujero de trépano, que en pediatría es muy importante que entre justo a 90 grados, porque como el cráneo es tan fino, si uno no lo entra perfectamente perpendicular, puede que parte del trépano lesione la dura madre y el cerebro. Esto obviamente en adultos no es tanto problema, pero en pediatría sí pasa. Ven que lo que ven acá se ve el grosor del cráneo, es mío, es 2 milímetros que mide. Cuando terminamos la incisión cefálica, la dejamos cubierta con una gasa y pasamos a la incisión abdominal. Se hace una incisión abdominal paramediana, lineal, se abre la aponeurosis, que es lo que van a ver ahora, porque todos los catéteres nosotros lo pasamos a subaponeurótico. Se abre con un bisturí 11. Esto normalmente es porque los pacientes tienen muy poca grasa, entonces se pueden exteriorizar o lesionar más fácilmente. Ahí lo que nosotros usamos es el pasador, que es lo que están viendo ahora. La punta del pasador es lo que te da la dirección. Normalmente la doblamos un poco para poder maniobrarla. Ven ahí cómo la está maniobrando a la altura del cuello, ¿no? Y esto requiere un poco de tracción, digamos, no hay otra manera de pasarlo. Y ahí va a salir en la parte cefálica, en la incisión cefálica, perfecto. Hay 3 puntos que hay que tener cuidado con el pasador. El primero es al inicio de la parrilla costal, para no meterse por debajo hacia el hígado. El segundo es a la altura de la clavícula, para no meterse por debajo de la clavícula y poder hacer un neumotórax. Y el tercero es el cuello, que es donde generalmente se expone, y en caso de pacientes con tumores de fosa posterior, tener mucho cuidado en la fosa posterior porque tiene la cranectomía hecha, entonces hay que tener cuidado. Una vez que tenemos el pasador listo, pasamos el catéter por dentro del pasador, que es lo que ven acá, y sale por el extremo proximal. El pasador, una vez que está pasado, retiramos el pasador. El siguiente paso es la unión del distal con la válvula. Siempre es importante fijarse que la flecha apunte hacia el distal, porque digamos, ha pasado que se puso al revés, entonces es importante que se ponga siempre del lado correcto, porque si no, obviamente que no drena.
La fijamos con lino 3 veces, algunos 2, otros 3. En algunos pacientes que tienen el cuero cabelludo muy, muy finito, hay gente que prefiere hacer el nudo en la parte de abajo de la válvula, pero bueno, tiene que ser como una situación muy especial. Ahora volvemos a la incisión cefálica y con la mano izquierda y el aspirador vamos a hacer lo que sería la coagulación dural y parte de la coagulación del inicio de la corteza, ¿sí? Es medio milímetro, pero un poquito se coagula para evitar ningún sangrado cuando se coloque el catéter. Bien, ven que con la mano derecha está tocando el punto de referencia que les mostré antes, como para guiarse hacia la dirección del catéter. Y van a ver ahora cuando coloque el catéter que nosotros lo colocamos hasta el punto en el que sentimos el realce de que el catéter entró al parénquima, que entró al ventrículo. Si eso le prestan atención, lo van a ver ahora en un segundo. Ahí, que hizo como ese track, pasó. Entonces el resto se pasa sin el pasador para evitar, digamos, clavar el catéter proximal en alguna parte del cerebro importante. Entonces ahí tomamos una muestra de líquido y el siguiente paso es cortar el catéter proximal, más o menos 1,5 centímetros, para que deje espacio para engancharlo en el codito. Se une al reservorio valvular, se fija con el lino y se coloca, luego en el siguiente paso, la válvula en el bolsillo, ¿sí? Ahí la estamos colocando en el codito primero y después se pone en el bolsillo, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Una vez colocado en el bolsillo, miren esto que es, esto es como queda final con el periósteo que les decía que lo cubre. Entonces esos son los dos puntos que unen el codo y después el periósteo tapando el agujero de trépano. El catéter distal ha pasado alguna que otra vez que esto venía pegado, entonces nosotros siempre lo despegamos manualmente por las dudas y vemos que venga líquido espontáneamente, que es lo que está pasando ahí. Ahora empieza la parte de la celiotomía, esta es el periósteo, el peritoneo abierto, y estamos colocando el catéter distal. Como ven, abrimos un puntito muy pequeño. Terminamos de colocar el catéter y van a ver que le damos un puntito, uno o dos puntos al peritoneo, después cerramos el músculo y la apo, que es lo que ven acá, y por último cerramos la incisión de piel con una intradérmica y la incisión cefálica con un continuo no cruzado en este caso. Ese es el paso a paso de la colocación de la DBP. Y además les armé un video con el paso a paso de la colocación de la DBA porque me parecía que era interesante charlarlo, porque nosotros lo hacemos diferente. Entonces, por ahí la DBP es más parecido, pero me parecía que estaba bueno mostrarlo porque, vamos, lo hacemos diferente. Ese es el paso a paso de la DBA. Esta es la tomografía prequirúrgica del paciente. No tenía ventrículos muy grandes. Esta es la posición del paciente para hacer la punción. Nosotros lo hacemos por punción, ¿no? Nosotros le ponemos el arito y el realce de los hombros que permite realzar el triángulo de Sedillot. Si uno lo hace por anatomía, tiene que dejar descubierta la mamila ipsilateral porque la aguja se dirige hacia ese sector. El triángulo de Sedillot, que obviamente ya lo deben conocer, solamente para refrescarlo, es el triángulo que se forma con las ramas del esternocleidomastoideo. Uno puede punzar la yugular por la vía anterior o por la vía posterior, ¿sí? En este caso lo vamos a punzar por la vía anterior. Nosotros le cubrimos la mamila porque le vamos a hacer por control ecográfico en este caso. Recuerden que cuando se pone DBA, primero se pone el catéter proximal, eso es algo diferente con las DBPs, uno tiene que tener mucho cuidado que después no se movilice durante la cirugía. Se fija el reservorio valvular y se deja clampeado ahí. Este es el ecógrafo que usamos en el hospital, ahí estamos punzando con el ecógrafo y lo que ven es que la aguja ya baja, se ve bastante bien la aguja por ecografía como está entrando a la vena yugular. Ahí enseguida se ve esa sangre que es como oscura y no viene tan a presión, que es sangre venosa, y ahí se coloca la cuerda de piano. Colocamos la cuerda de piano y retiramos la aguja, siempre agarrando ahí para que la cuerda de piano no se deslice. Cuando colocamos la cuerda de piano, generalmente cuando llega a la aurícula escuchamos una arritmia, que es bastante frecuente, se escucha muy seguido. Se hace una pequeña incisión y hay dos maneras de poner el distal en una DBA. Una manera es medirlo afuera y meterlo ya medido, y la segunda es meter todo el distal e ir midiéndolo por radioscopía dentro de la vena de forma directa. En este caso lo que hicimos fue medirlo por afuera, ¿no? Y después lo cortamos y lo introducimos directamente. Ahí estamos haciendo la tunelización al cuello del catéter distal. Y acá lo que yo estoy haciendo, esperen un segundo que se los quiero mostrar, es con la mano izquierda estoy midiendo el largo que yo le voy a querer dejar a ese catéter. Y eso lo mido por radioscopía, ¿no?
ven que acá se ve mi mano izquierda y está en el 1, 2, 3, 4, 5, sexto espacio intercostal, que es donde tiene que quedar el catéter. Entonces, cuando yo marqué esto bien, ahí corto el catéter y ya lo meto al catéter con la medida que yo quiero que tenga, ¿no? Medido extracorpóreo. Ahí estamos poniendo el Pillaway, 8 French. Es muy importante que sea 8 French, porque si no es 8 French, el catéter distal no pasa. O sea, si es 7, no sirve. Se coloca el catéter y el Pillaway, perdón, que tiene el introductor en el medio, que se tiene que retirar, se retira el introductor y ya se coloca el catéter distal medido, ¿no? Puede tener un poquito de pérdida de sangre, es normal, pero no es tanto. Una vez que se coloca el distal, van a ver que ahí está colocado final, se retira el Pillaway y queda solamente esa pequeña incisión en el cuello que la cerramos con un puntito. Después, esta es la radiografía final, que si la ven, acá está la punta del catéter, que es más o menos sexto espacio intercostal, ¿no? Esto es en vivo en el quirófano, y esta es la radiografía control postoperatoria, que se ve el catéter sexto espacio intercostal. Bueno, en el postoperatorio lo que nosotros hacemos es, el paciente se queda normalmente 48 horas, si más o menos a las 4 horas puede tolerar líquidos, a las 24 horas se puede sentar, tiene que estar ya caminando para las 48 horas cuando se da de alta. La herida se deja cubierta desde quirófano y se cura a las 48 horas por el médico del médico residente. Se le explica a la madre cómo curar la herida y si el líquido está negativo y el paciente está bien, se da de alta. El paciente, la mamá debe curar la herida 3 veces por día, se puede bañar solo con jabón de clorexidina y se saca los puntos a los 10 días si es una primera incisión, a los 14 si es reincisión y a los 21 si toma corticoides. Y por último les quise poner un caso muy, muy complejo, de los más complejos que tenemos, ilustrativo, y ya esto es lo último que tengo, que es otro video, que es una hidrocefalia multitabicada. Este es uno de los pacientes más complejos que vamos a encontrar, es 14 años, mielo, múltiples infecciones, 3 disfunciones distales, hidrocefalia multitabicada, peritoneo no reabsortivo, múltiples comorbilidades, si la van a ver ahora. Esta es la tomografía, que tiene un drenaje al exterior, tiene un catéter por derecha y otro catéter por izquierda. Y esta es la paciente. Si la ven que no tiene prácticamente cuello, tiene un tórax totalmente elevado, un abdomen corto, y tiene imposible pasar un pasador por esta parte, ¿no? Y además, recuerden, esta es la posición en la que tenemos que operar a la paciente porque tiene 2 catéteres. Esta es una escara, entonces cuando vimos esto nos dimos cuenta que iba a ser imposible ponerla por abdomen, ¿no? Porque cómo buscas el abdomen ahí. Entonces lo que pensó en ese momento la doctora Cañaras, que fue la que se le ocurrió, es colocar el catéter por punción yugular posterior, a una DBA, ¿no? Además ya había tenido 3 disfunciones distales, o sea que la verdad que el abdomen no era lo mejor. Esta es la posición de la paciente, y lo que hicimos nosotros fue primero una ecografía sin ponerle los campos, como para asegurarnos que la yugular se iba a ver, ¿no? Y si ven que este es el Doppler, no le intenciona el color, pero esta es la vena y esta es la arteria. ¿Cómo sabemos que la de arriba es la vena? Primero por la posición y segundo porque se colapsa. ¿Ven cuando vos apretás cómo se ve finita? Eso significa que es la vena. Entonces lo que hicimos acá es decir, por posterior, como les contaba, esta es la paciente, perdón, tenía las 2 incisiones, van a ver que tenía un catéter en puesto porque tenía un drenaje al exterior. Estas son las 2 incisiones abiertas y esto es el drenaje al exterior que le sacamos. Lo que íbamos a poner es la válvula por derecha, antes estaba puesta por izquierda, ¿no? Y ahora van a ver que una vez que sacamos todo el sistema que tenía, colocamos catéter, como les dije antes, se coloca hasta que se sienta el realce, catéter izquierdo, pasaje subaponeurótico del catéter, y catéter, bolsillo para poner la válvula, y catéter derecho. Esos 2 catéteres se unen a un catéter ENI, que es lo que están viendo acá, ¿sí? Que se fija con lino como cualquier otra parte de la válvula. Una vez que lo fijamos con lino, lo que hacemos es fijarlo con seda a la I para que no se mueva, ¿sí? Así quedas completamente fijada, ¿no? Tiene fijadas las 3 ramas. Ahí estamos haciendo de vuelta el control ecográfico, ahí ven que se colapsa la vena, como les decía, pero van a ver que hacemos la punción. Ahí estamos haciendo la punción guiada por eco, pues si no era imposible por anatomía en esta paciente, y van a ver que mientras pinchamos ya se ve bajando la aguja acá hacia la vena, ¿ven cómo se mueve ahí? Ya está entrando, ahí necesitas un golpecito y ya entras a la vena. Y ni bien entras a la vena, lo que ves es lo que van a ver ahora acá, que es que viene esta sangre que es oscura, como les decía antes, y viene lento, digamos, no como si entras a la arteria. Ahí se coloca de vuelta la cuerda de piano, se retira la aguja,
Y ahora lo que estamos haciendo es el pasaje. Como les dije en esta paciente, lo hicimos al revés que en la otra porque es imposible medirle desde afuera la distancia correcta por la posición. Entonces lo que hicimos acá es colocar el catéter y medirlo en vivo, que es la otra forma de hacerlo. Van a ver ahí tenemos la punción, como les mostré antes, se pone el peel away. Este es el peel away cuando ya está colocado. Y esta es toda la longitud del catéter, ¿no? Que vamos a colocar ahora. Entonces ahí una vez que se saca el introductor, ya tenés que tener listo el catéter para no perder mucha sangre. Ven que un poquito se pierde, pero no es mucho. Ahí ya se coloca el distal. Una vez colocado el distal, se retira el peel away y ya tenemos la imagen final. Y ahora lo que hicimos es el control radioscópico. Ven la anatomía dismórfica de esta paciente, que esto es el tórax y este es el corazón horizontalizado. Un truco, cuando no encontrás la punta en estos pacientes, que es muy difícil, nosotros le pasamos un poquito de contraste. ¿Ven que el corazón se ve todo negro? Eso fue, le pusimos un poquito de contraste para ver dónde estaba la punta. En este caso, este es el corazón horizontalizado y la punta del catéter está ahí. Obviamente que no es un paciente fácil, ¿no? para darse cuenta. Ahí hacemos la colocación de la válvula, cuando ya sabemos, digamos, a la altura, la bajamos un poquito, a veces hay que traccionarla desde el cuello, pero se puede sacar un poco y poner el catéter porque ya está, no le va a cambiar nada, y esta es la radioscopía control final. Bueno, y eso fueron mi charla. Espero no haberme extendido mucho, y bueno, nada, lo dejo a Seba. Bueno, excelente, Amparo, te felicito. La verdad que me impactó tu charla, muy clara, y tus estadísticas. La verdad que buena confección de estadísticas. Me gustó mucho. Soy muy fanática de la estadística. Se nota. Gracias. Bueno, no sé, ¿querés seguir vos, Sebastián, y después preguntamos al final, me parece? Sí, claro. A ver. Dale. A ver. Bien. ¿Se llega a ver ahí? Sí, perfecto. Bueno. Bueno, antes que nada, felicitaciones a Amparo, la verdad que estuvo clarísimo. Me gustó muchísimo tu presentación y bueno, ahora voy a presentar cómo es nuestro protocolo en adultos. Muchas cosas se van a repetir, pero a pesar de todo hay varias cosas que pueden llegar a ser diferentes y creo que esto es lo que puede llegar a enriquecer mucho la charla. En primera instancia quería aclarar que para algunos neurocirujanos la colocación de una válvula de derivación ventrículo-peritoneal puede ser considerado un procedimiento de baja complejidad, pero a pesar de eso es un procedimiento que está asociado a múltiples y frecuentes complicaciones. Es tal así que en algunas series o reportes publican tasas de infecciones que pueden llegar del 3 al 30%, y solamente para hablar de un tipo de complicación, ya que tenemos otro como pueden ser migración del catéter, hematomas, disfunción mecánica. Es por eso que en 2016 los residentes hicimos un protocolo que liderado por Juan Villalonga, que fue presentado en el Congreso Argentino de Neurocirugía en 2018 y lo pudimos ganar, en donde se especifica paso a paso cómo colocamos nosotros la válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Este fue publicado el año siguiente. Lo que tuvimos en cuenta es que para disminuir las complicaciones lo más importante es una buena técnica quirúrgica, y pudimos observar que en las diferentes publicaciones realmente resulta difícil encontrar una publicación o un protocolo donde se detalle paso a paso la técnica quirúrgica, y lo que pudimos observar es que la mayoría de estos protocolos se basan o piensan principalmente en disminuir la tasa de infecciones cuando hay múltiples complicaciones asociadas a los subventrículo-peritoneales. Así que nuestro objetivo en ese momento fue describir e ilustrar paso a paso nuestra técnica quirúrgica y ver si con este protocolo disminuían las complicaciones asociadas al procedimiento. Para esto hicimos una búsqueda bibliográfica de diferentes autores de referencia de cómo hacían la colocación de válvulas, revisamos nuestros partes quirúrgicos, archivo digital, y buscamos un ilustrador para mostrar paso a paso cómo colocamos la válvula.
Aparte hicimos un estudio retrospectivo de nuestros pacientes operados, y de estos buscamos datos como datos demográficos, presentación clínica, pero sobre todo complicaciones. Todos fueron operados por el mismo equipo quirúrgico y todos los pacientes se colocó válvula Codman regulable o de presión fija. De 2014 a 2017 tuvimos 184 pacientes. Para este protocolo excluimos los pacientes con colocación secundaria de shunt, porque sabemos que las colocaciones secundarias están asociadas a mayor cantidad de complicaciones y queríamos evitar vías en el estudio. Además, excluimos los pacientes con shunt no ventrículo peritoneales, como ventrículo atriales o ventrículo pleurales, y finalmente se incluyeron 114 pacientes, a los cuales lo dividimos en pacientes con el protocolo viejo de junio de 2014 a junio del 2016, y pacientes con este nuevo protocolo de junio del 2016 a noviembre de 2017. Así que en total fueron incluidos 114 pacientes, los cuales los dos grupos fueron comparados estadísticamente. A nuestra técnica quirúrgica la dividimos en 7 fases. La primera fase es la organización del quirófano y posición del paciente. Nosotros dividimos en 2 equipos quirúrgicos, siempre bien establecido, el equipo cráneo y el equipo abdomen. Y cada miembro de ese equipo sabe cuáles son sus funciones y sus roles. La posición del paciente es en decúbito dorsal, con cabezal en U, con protección de decúbitos y rollo debajo de las rodillas, con lateralización de la cabeza y con colocación de realce ipsilateral a donde se va a colocar la válvula. Para nosotros también es importante que esté bien bien recto el cuello a la hora de hacer el túnel cráneo-abdominal. En la gran mayoría de nuestros pacientes colocamos la válvula a nivel parieto-occipital, aunque según la anatomía de los pacientes también podemos colocarla por la asta frontal. En general, utilizamos el punto de King modificado, que son 3 centímetros por detrás de la oreja y 3 centímetros por arriba. Hacemos un poquito más arriba, que como está descrito por King, y hacemos una incisión en mini palo de hockey invertido, de manera tal que la válvula no quede por debajo de la incisión de la piel. A nivel abdominal, buscamos el reborde costal y 4 a 5 centímetros por debajo del reborde costal hacemos una incisión abdominal de 4 a 5 centímetros, aunque también puede ser paramediana. Nunca usamos incisiones periumbilicales y tampoco usamos colocación con trócares a nivel abdominal. Siempre tenemos en cuenta las cicatrices o incisiones abdominales, nunca usamos la cicatriz de otra cirugía, y tenemos muy presente que algunos de nuestros pacientes vienen con gastrostomía o traqueostomía y verificamos que siempre queden fuera del campo quirúrgico. Hacemos también, como describió Amparo, una primera limpieza con alcohol para eliminar todo tipo de secreción sebácea, y después, a diferencia de lo que pude escuchar recién, nosotros lavamos con Pervinol jabonoso por 5 minutos. Lo dejamos secar y después hacemos el pintado. El equipo de cráneo pinta cabeza y cuello con iodopovidona, y el equipo de abdomen, tórax y abdomen. Dejamos secar y después colocamos 2 campos de estériles y por arriba Iovan. Una vez colocados los campos, todos los miembros del equipo hacen un cambio de guantes. La tercera fase es la exposición de los sitios quirúrgicos a nivel craneal hasta la dura madre, y a nivel abdominal hasta el peritoneo. Hacemos una incisión en piel con bisturí hoja 24, que posteriormente es descartado. Acá se puede hacer en un monoplano o de tejido subcutáneo y galia, o en dos planos, muy similar a los que describió Amparo en su técnica. Lo hacemos según las preferencias del cirujano. Y luego, en el punto de King, con un Atracut de 11 milímetros, hacemos el orificio. El equipo abdominal hace también una incisión
con bisturí hoja 24, la cual descarta, hacemos la disección del tejido celular subcutáneo y con un tenótomo se abre la aponeurosis. Después divulsionamos el músculo hasta identificar la fascia transversal y el peritoneo, las cuales se toman con pinzas tipo Bértola al cenit y por maniobra de transiluminación para identificar ninguna víscera interpuesta se abre el peritoneo. Muchas veces se puede observar el peristaltismo de alguna víscera o grasa peritoneal o epiplom. Luego hacemos una jareta. La siguiente fase es la elaboración del túnel cráneo abdominal. Lo primero que se hace es el bolsillo a nivel craneal, subaponeurótico y lo suficientemente amplio como para que la válvula no quede quinqueada. Y luego con un pasador, también teniendo los mismos recaudos que describió Amparo para no ingresar en planos profundos, se puede colocar tanto subaponeurótico como supraaponeurótico según las preferencias del cirujano, para luego hacer un camino medio a nivel cervical. Rara vez, a diferencia de lo que pude escuchar en pediatría, nosotros logramos hacer esto de un solo, con el pasador completamente, sino que tenemos que hacer un punto intermedio que es a nivel cervical. Una vez pasado de abdomen a cervical, con la ayuda de una seda o directamente pasando el catéter por dentro del pasador, según el tipo de pasador, y luego se hace el túnel cráneo cervical con la ayuda de un histerómetro, verificando obviamente que el histerómetro entre en el bolsillo. Una vez unidas las dos sedas, ya tenemos el túnel cráneo abdominal completo. Antes de tocar la prótesis, siempre todos los miembros del equipo se cambian los guantes. Así ya pasamos el catéter distal por el túnel cráneo abdominal. La siguiente fase es la punción ventricular y las consiguientes conexiones. Esta es la que se ve acá, es una válvula tipo Codman, que es la que usamos en el protocolo. Cabe aclarar que este último año, aparte de válvula Codman, también estuvimos utilizando válvula SOFI. Para la punción ventricular, primero con un tenótomo, primero coagulamos la dura madre, luego con un tenótomo hacemos una incisión en cruz sobre la dura madre, coagulamos las leptomeninges. Perdón, estoy en una clase. Sí. Bien, disculpen. ¿En qué estaba? Bueno, coagulamos las leptomeninges. Después, antes de colocar el catéter proximal, verificamos que esté bien purgado. Para parieto occipital siempre ingresamos 7,5 centímetros y para frontal siempre ingresamos 5 centímetros. Apuntamos a la pupila contralateral y con dirección lateromedial y de arriba hacia abajo colocamos el catéter con la ayuda de un mandril hasta 5 centímetros y una vez que vemos la primera salida de una gota de líquidos, sacamos el mandril y avanzamos hasta 7,5 centímetros. Luego hacemos las conexiones del catéter proximal con la válvula y con el catéter distal y aseguramos también con un lino las conexiones. El siguiente paso es la colocación del catéter distal en el peritoneo. Antes de colocarlo siempre medimos la longitud que vamos a colocar dentro del peritoneo, medimos hasta el pubis, y luego con la ayuda de unas pinzas delicadas o pinza bayoneta se coloca el catéter dentro del peritoneo. Se ajusta la jareta de manera tal que quede bien ajustada, pero que no quede obstruida la luz. Y por último, la última fase, que es la fase de cierre. En general, en el conector de metal hacemos con una seda un punto en forma de rulo de manera tal que de evitar migración del catéter proximal, y hacemos el cierre de la galia y cierre por planos. También hacemos
el cierre de la piel, pero hacemos un surjet cruzado. Para el abdomen hacemos unos puntos simples del músculo, un surjet de la aponeurosis, puntos simples en tejido celular subcutáneo y una intradérmica en piel. Con respecto a nuestros resultados, la edad promedio de nuestros pacientes fueron alrededor de 60 años, y lo que es muy importante que es que con la elaboración del protocolo encontramos que las complicaciones se disminuyeron a la mitad, tanto mecánicas como infecciosas. Y lo que es muy importante, observamos que también se disminuyeron los tiempos de la cirugía, y esto fue estadísticamente significativo, siendo también aproximadamente de 1 hora. Esto es importante porque cirugías prolongadas en válvulas está reportado que aumenta la incidencia de complicaciones e infecciones. Lo otro que es importante es que en nuestra estadística encontramos que no hubo diferencias en complicaciones entre los pacientes operados de manera programada y de manera urgente. Y tampoco encontramos diferencia en la complicación entre los pacientes operados en el primer turno del día en comparación con turnos ulteriores, que es en general lo que defienden muchos autores, que operar al paciente en el primer turno de la mañana. Nuestra principal causa de hidrocefalia fue el síndrome de Hacking-Adams en un 45%, y bueno, y esto se puede observar en nuestro hospital, que tiene un gran número y gran volumen de pacientes neurológicos, pero no en todos los centros de pacientes adultos es tan frecuente el síndrome de Hacking-Adams. Sí, la segunda causa fue causa tumoral, seguida por hemorragia subaracnoidea, y observen que en nuestro centro traumatismo encefalocraniano fue un porcentaje mucho menor. Y esto se debe, bueno, a que en nuestro hospital no tenemos gran derivación de pacientes de trauma. Muchos de estos pacientes son pacientes que fueron atendidos en otro centro y derivados a Fleming Escobar para rehabilitación, y que rehabilitando a Fleming Escobar se le diagnosticó la necesidad de una válvula, y luego son derivados acá para la colocación de la misma. Entre otras causas encontramos carcinomatosis meningia y estenosis acueductal. Haciendo una actualización de la serie, entre 2014 y 2020 pasamos de 114 pacientes operados a 264. Y observen que el síndrome de Hacking-Adams aumentó casi al 60% de los pacientes. En cambio, otros diagnósticos como tumoral o estenosis acueductal, sobre todo, disminuyeron el porcentaje, y esto puede deberse a que muchos de estos pacientes, por ejemplo, estenosis acueductal, fueron tratados por otros procedimientos alternativos a la válvula, como puede ser una tercera ventriculotomía endoscópica. Dentro de las complicaciones, observamos que con el protocolo disminuyeron a la mitad. Por ejemplo, las complicaciones intracraneanas disminuyeron del 17 al 11%. Sin embargo, bueno, tuvimos complicaciones como obstrucción proximal, distal, malposición de catéter, hematoma sutural en 3 casos, un paciente con higroma, 2 pacientes con hematoma intraparenquimatoso. Quería mencionar que tuvimos 3 casos, esto es más reciente, de pacientes con fenómeno de rebote ventricular. Este fenómeno de rebote ventricular hace alusión a un síndrome clínico radiológico, el cual se debería a múltiples disfunciones seguido por colapso ventricular. Esto fue presentado por el doctor Facundo Villamil en el último congreso de neurocirugía, que fue de manera online, y el cual se caracteriza por una triada. Por un lado, desde el punto de vista clínico, estos pacientes presentan un síndrome mesocefálico rostral global, caracterizado por parkinsonismo, mutismo akinético, síndrome de Parinot, piramidalismo, trastornos cognitivos nésicos o coma. Y en contexto de imagen de ventrículos en hendidura o colapso ventricular e isquemia del cuerpo calloso. Fisiopatológicamente, este fenómeno se explicaría por el estrés mecánico generado por el gradiente de presión por las múltiples disfunciones
valvulares seguido por el daño muchas veces irreversible por la inversión del gradiente después de un colapso ventricular. Esto dañaría precisamente las estructuras periventriculares, especialmente el techo del mesencéfalo a nivel rostral y ventral, y también el cuerpo calloso y el fornix. Este es un síndrome clínico severo, invalidante, donde el principal tratamiento es la rehabilitación neurocognitiva. Y esto lo pudimos observar en 3 pacientes en los últimos 3 años. Muy bien. Quería aclarar que para tener un buen protocolo no solamente se trata de la técnica quirúrgica, sino también del manejo perioperatorio. Estos pacientes merecen un buen interrogatorio prequirúrgico para saber si tienen comorbilidades, son obesos, cirugías abdominales, si están antiagregados, anticoagulados, y siempre una tomografía prequirúrgica para ver la anatomía ventricular y de esta manera realizar una buena táctica quirúrgica. También estos pacientes deben tener un buen diagnóstico prequirúrgico de la hidrocefalia. Recordemos que nosotros operamos casi un 60% pacientes de Hacking Adams. Estos pacientes son pacientes que necesitan una muy pero muy buena evaluación por neurología cognitiva, con una buena documentación de los test de la marcha, para de esta manera hacer un buen diagnóstico prequirúrgico y una buena selección del paciente para evitar complicaciones. Con respecto a nuestros cuidados infectológicos preoperatorios, nosotros siempre hacemos un hisopado nasal para identificar el estafilococo meticilino resistente y además un urocultivo como estudios prequirúrgicos. A la vez también se le hace baño con clorexidina y una vez internado se da una dosis de vancomicina, 1 gramo endovenoso, 1 hora antes de la incisión en piel. Con respecto al manejo dentro de quirófano, es muy importante que los equipos quirúrgicos estén bien establecidos antes del comienzo de la cirugía. Uno es el equipo craneal, el otro es el equipo abdominal. Para esta manera cada uno sabe cuáles son sus roles y sus funciones en la cirugía. Con respecto a algunos tips de anestesia, sabemos que el anestesiólogo tiene que constatar que el antibiótico se haya dado en tiempo y forma, o por ejemplo que el calentador de manera que no arrastre gérmenes sobre el campo quirúrgico. Y con respecto a algunos tips de instrumentación, nosotros siempre les recordamos a las instrumentadoras que en ningún momento ningún cirujano le tiene que dar la espalda a la mesa quirúrgica. Le decimos que tenga la cantidad suficiente de guantes como para hacer los dos cambios de guantes que hacemos siempre, el descartar la hoja 24 de bisturí después de la incisión en piel, o también purgar de manera adecuada los catéteres. Con respecto al manejo postoperatorio, dejamos al inicio del postoperatorio paciente en 0 grado para evitar la cefalea por hipotensión de líquido, y 12 horas después de la cirugía se le da otra dosis de vancomicina, 1 gramo endovenoso. Antes del alta, que generalmente es a las 48 horas, hacemos una tomografía de control para verificar la buena colocación del catéter y ver que no haya complicaciones intracraneanas. Con respecto a algunos tips en los que quiero insistir, es muy importante que una cirugía más prolongada se asocia, y está documentado, a mayores tasas de infección, que descartar la hoja 24 de bisturí luego de la incisión en piel y una hemostasia meticulosa para evitar colecciones sanguíneas propensa a infecciones ha sido descrito en muchas publicaciones como una conducta eficiente. El cambio de guante por todos los integrantes del equipo también es muy importante. Con respecto a la fase de peritoneo, es muy importante que el catéter distal tenga el largo adecuado para evitar molestias inespecíficas abdominales. No sé si esto es frecuente en pediatría, pero nosotros hemos observado que cuando se colocan catéteres distales muy prolongados, estos terminan estimulando a nivel del saco de Douglas, generando algunas molestias abdominales en los pacientes. Es por eso que nosotros medimos hasta el pubis para colocar la longitud adecuada del catéter distal. Por último, con respecto al cierre, en pacientes obesos o enfermos crónicos malnutridos, como puede ocurrir en pacientes con hemorragia subaracnoidea, crónicos o
pacientes con traumatismo de cráneo, preferimos hacer, en vez de una intradérmica en abdomen y el surjet cruzado en cráneo, preferimos hacer puntos Donati para evitar discencia de la herida. Y esto en pacientes muy determinados, si buscamos mejores resultados estéticos, se puede hacer un drilado en el sitio de asiento de la válvula. Para ir finalizando, con respecto a otros sistemas de derivación colocados en los últimos 6 años, donde se pueden aplicar muchos de estos conceptos, hemos hecho 9 derivaciones ventrículo-atriales, 3 derivaciones ventrículo-pleurales, hicimos 31 ventriculostomías endoscópicas y, aunque no son específicamente para tratamiento de hidrocefalia, colocamos 6 lumbo-shunt, 5 derivaciones suduro-peritoneales, 2 derivaciones cistoperitoneales, que imagino que deben ser mucho más frecuentes en pediatría, 2 derivaciones siringo-pleurales y 2 derivaciones siringo-subaracnoideas. Con respecto a las derivaciones ventrículo-atriales, 8 fueron de manera abierta, por disección de la vena, y la última fue de manera percutánea. Con respecto a la técnica percutánea, la hicimos con asistencia de cirugía vascular, muy similar a lo que describió Amparo. Se hace una punción guiada por ecografía y con técnica de Seldinger modificada, con la utilización y asistencia de una guía, y posteriormente con la colocación de un introductor tipo Pillaway, se coloca el catéter a nivel del atrium. También hacemos la técnica abierta, en donde se hace una incisión transversal, unos centímetros por debajo del ángulo de la mandíbula, se divulsiona el platisma y posteriormente el esternocleidomastoideo hasta identificar los vasos del cuello. Muchas veces se identifica primero la carótida hasta posteriormente identificar la vena yugular interna, la cual se diseca. Con ayuda de lo que puede ser una doble utilidad y un lino, se repara la misma de manera proximal y distal, con mucho cuidado de no comprometer el nervio vago. Una vez ya reparada y con la cuidadosa asistencia de un ayudante, se toma el reparo proximal y con la aspiración, y el cirujano principal hace una jareta con prolene para luego hacer una venotomía transversal, que puede ser con tijera de Metzenbaum o bisturí. Luego se coloca el catéter distal, que debe estar bien biselado para facilitar el ingreso, y se coloca a nivel del atrium, que puede ser también medido previamente o confirmado con radioscopía. También se puede hacer lo mismo a nivel del tronco venoso tirolingual, el cual también se repara a nivel proximal y distal, y se puede ligar a nivel proximal después de la colocación del catéter. Por último, colocamos 3 derivaciones ventrículo-pleurales, las cuales, como diferencia, en la posición el brazo tiene que estar en abducción. Se hace una incisión paralela al espacio, a la costilla, que puede ser en el cuarto, quinto o sexto espacio intercostal, dependiendo del autor. Se hace la divulsión del músculo intercostales por el borde superior de la costilla para evitar el paquete vasculonervioso, y luego con una pinza, que puede ser una pinza hemostática, y se hace una punción de la pleura. Previamente se le pide al anestesiólogo que el paciente esté en expiración prolongada, y en ese momento el asistente tiene que irrigar de manera agresiva con mucho suero para evitar el ingreso de aire. Después de la punción se hace una pequeña apertura y se colocan unos 10 centímetros de catéter. Luego, con ayuda de maniobras de Valsalva, se saca las burbujas de aire que podrían llegar a haber entrado, y luego se hace un cierre meticuloso del plano de músculo intercostal y de la piel. Es muy, pero muy importante en las derivaciones ventrículo-pleurales que
la válvula sea con mecanismo antisifón, porque al haber presiones negativas esto podría llegar a generar un rápido colapso ventricular y derrame pleural. Las derivaciones ventrículo-pleurales las dejamos solo como última alternativa. Para terminar, quería decir que, bueno, que describimos la técnica nuestra de válvula de derivación peritoneal en 7 fases, que es muy importante tener un protocolo que incluye no solamente la técnica quirúrgica, sino también las normas perioperatorias, y que a nosotros la aplicación de este protocolo nos ayudó a disminuir las complicaciones en forma global. Gracias. Excelente, Seba. La verdad que bueno, parece un tema menor la colocación de una válvula, pero bueno, ya todos sabemos que cuando se complican las válvulas son un verdadero problema. Así que bueno, el hecho de que esté protocolizado, bueno, nos ha redundado en buenos resultados. Así que bueno, está abierta la discusión para los que quieren preguntar o hacer comentarios. Bueno, yo Quería quiero... comentar, perdón. Bueno, Gustavo, habla nomás. Bueno, perdón. No, buenísimas 2 presentaciones, realmente sumamente interesantes. Comparto que esta cirugía no es una cirugía de baja complejidad, en lo más mínimo, porque cuando empiezan a aparecer las complicaciones, los chicos empiezan con disfunciones, los padres te putean, los pediatras te miran de costado, ahí empezás a valorar que esto realmente es una cirugía que hay que tomarla muy en serio y ser muy cuidadoso en mínimos detalles. Nosotros hace muchos años estábamos con infecciones muy altas, alrededor del 25-30%. Yo trabajo en un hospital público que es polivalente, así que tenemos recién nacidos, pediátricos y adultos. Y tuve la oportunidad de escucharlo a Morechu presentando su protocolo de ese momento, creo que Sebastián mencionó en algún pasaje del trabajo de Morechu. Y a partir de ahí hicimos una sola modificación, que no usamos instrumentadora. Somos 2 cirujanos, sin instrumentadora, nos preparamos la mesa nosotros, porque es una mesa que no es compleja, es una mesa simple. Un circulante que circula para el anestesiólogo y para nosotros, y el anestesiólogo. Y la puerta se cierra, se tapia y no entra nadie, por más que proteste. Y con eso, durante un año logramos reducir las infecciones a 0. Lo publicamos porque realmente los primeros sorprendidos fuimos nosotros, de 25-30 a 0, simplemente haciendo un protocolo muy estricto y cuidándonos en todos los aspectos. Eso por un lado. Por otro lado, últimamente, bueno, por supuesto que no estamos en esa cifra porque bueno, es un hospital escuela, así que hay instrumentadoras que a veces participan, residentes, en fin. No es exactamente lo mismo, por eso creo que es una cirugía que no es de baja complejidad, no es para hacerlo así sin mucho miramiento. Lo que estamos tratando de hacer cada vez más, de hacer ventriculostomías, tratamos de hacerlas cada vez que tenemos una oportunidad de hacerla. Tampoco es fácil, pero es la intención. Y una pregunta a Amparo y una a Sebastián, que me encantó las presentaciones. Amparo, que vi que sos bastante amante de las estadísticas. ¿Qué opinás del síndrome de julio o síndrome de septiembre? Ese síndrome que se describe con el ingreso de los residentes nuevos y el aumento de complicaciones, y en el caso de las válvulas, el caso de disfunciones o infecciones. Y para Sebastián, perdón, ¿por qué elegís la entrada posterior? Nosotros en los chicos siempre elegimos entrada posterior, pero en los adultos siempre de norma entrada anterior, porque nos saca de juego una de las complicaciones que vemos relativamente frecuente, que es el plexo coroideo metido en los orificios del catéter proximal. En cambio, entrando por polo frontal, siendo muy estrictos, que son 5 centímetros estrictos, dirigidos, bueno, a los parámetros que todos conocemos, sacás de juego el plexo coroideo. Así que bueno, esas son las preguntas. Y buenísima la presentación. Bueno, si queréis arranco yo, Seba. La verdad que está bueno para analizar. Nosotros no tenemos una tasa de infección tan alta, la última del año 2019 fue del 3%, o sea que venimos bastante bien, pero sí hay cierta estacionalidad en las infecciones. Eso es verdad. En verano los pacientes se infectan más porque los limpian menos o problemas probablemente con la limpieza del paciente. Y también hay otra estacionalidad que es a fin de año que pueda llegar a tener que ver con el ingreso de los nuevos residentes también. O sea que eso no es algo que, digamos, que está bueno para analizar, por eso con la estadística
vieron que se va viendo como en diferentes colores, digamos, yo no les traje la estadística de infecciones porque me parecía que ya era demasiado para la charla, pero eso también es algo que nosotros vamos analizando que está bueno. Y para agregar algo de lo que usted dijo recién, doctor, del catéter colocado por frontal, hay un trabajo muy grande realizado en este momento, después si quieren se los envío, en el que se fijaron, con una N muy grande de pacientes, se fijaron qué factores son los que promueven a la obstrucción del catéter. Y se fijaron un montón de factores: edad, si estaba cerca del plexo, si estaba afuera, el sitio de colocación, digamos, es un trabajo bastante bien hecho, varios factores, y el único que encontraron que reducía la tasa de disfunciones era el catéter colocado por frontal. Porque dicen que es un fenómeno como de candelabro, que el catéter queda siempre como un candelabro desde arriba del ventrículo, y eso evita que se obstruya, que se tape un montón de cosas. Nuestra idea ahora es empezar un trabajo prospectivo en el que se coloque randomizado y ciego 2 grupos de pacientes, en el que se coloque por posterior y otro por anterior, y ver realmente si podemos recrear estos resultados, no en un retrospectivo, sino en un prospectivo. Así que me parece muy interesante el comentario que hizo. No lo sé en adultos, pero en pediatría también está comprobado que eso es así. Pero bueno, nosotros usamos por ahora indistinto lo que más nos convenga por el paciente, pero es verdad que hay bastante evidencia al respecto. El tema de la entrada por frontal en pediatría es el crecimiento de la cabeza del chico, ¿no? Si el chico es muy chiquitito o es un recién nacido, un prematuro o de los primeros años, si lo pones en frontal rápidamente queda corto, por eso nosotros siempre elegimos entrada posterior. En cambio, en el adulto o en el adolescente, que mantiene un tamaño de cráneo ya más establecido, los 5 centímetros a contar de la dura madre se mantienen bien. Seba, ¿me dejás contestar a mí? Sí, claro. Bueno, a ver, primero felicitaciones a los dos porque fue una charla muy buena, y yo te diría, como dijo Gustavo, que es una suma de detalles. Nosotros, desde que hemos puesto válvulas de toda la vida, siempre lo hemos hecho por la región temporoparietal, no por frontal. Será costumbre, y por eso en Fleni siempre hemos instalado esa tendencia. ¿Cuáles son, digamos, a veces los puntos de vista de mayor facilidad? Que es menos campo, menos pasaje subcutáneo, subperióstico, las incisiones están más abocadas. Tan es así que las primeras válvulas que poníamos con Salvat las poníamos directamente a atrio, porque entonces hacíamos un campo más pequeño que llegaba solamente hasta la base del cuello. Y ahí disecábamos trans-esternocleido y íbamos a hacer una jareta en la yugular, o, como dijo muy bien Sebastián, agarrar el tronco tirolinguo. En cuanto a lo que vos decís del plexo, nosotros no hemos visto esa complicación, pero es cierto. Por eso mismo, una vez que vos entras al ventrículo y sacás el mandril, tratás de introducir el catéter 7 centímetros y medio, a veces 8, como para alejarlo más digamos, del plexo coroideo. En cuanto a pequeñas cosas que yo he escuchado, esto es una sumatoria de detalles, como les dije, y muchas veces uno tiene que pensar en las complicaciones o las revisiones y qué fue lo que pasó, que por eso uno falló o tiene que hacer las revisiones. Y lo que hemos visto es, a veces, al traccionar el catéter hacia el peritoneo, la válvula, cuando es media cilíndrica u ovoide, ha girado y ha quedado dado vuelta, digamos, los conectores. Entonces, cuando vos tenés que programar la válvula, eso nos pasó una vez, evidentemente, cuando vos calculás 120, no es 120, porque está rotada, está como boca abajo. Entonces tenés que tener cuidado. Otra de las cosas que hemos visto es que es muy fácil hacer la ligadura sobre el conector en recto, pero cuando haces conexiones sobre el I y es silicona, que por ahí a veces es una silicona media dura, tenés que tener cuidado de no morder cuando se ha terminado el conector y que por ahí lo estás haciendo y quedó subocluido. Parece tonto, pero nos ha pasado que el catéter está funcionando mal y cuando revisamos la herida, la ligadura había quedado un poquito por debajo del conector. En cuanto a lo que se explicó, me parece perfecto. Y un detalle que lo dijo Sebastián, y que por ahí pasó
desapercibido y que por ahí no es tan frecuente de realizar, es fresar el hueso para que quede la válvula un poco más oculta, hasta el conector queda, digamos, a ras de la tabla externa, y de esa manera no tiene saliencia y no hace decúbito al estar apoyando, y el paciente por ahí no se queja tanto. Pero bueno, está perfecto, y todo lo que se dijo estoy totalmente de acuerdo. Betty, ¿querés hacer un comentario? Pues, lo que digo es que nosotros ponemos bien en polo occipital, cuando ponemos la válvula viene en polo occipital, no hacemos un colgajo o el agujero más parieto occipital. Si no viene en polo occipital, cosa que el catéter entre bastante recto hacia adelante, y evita que cuando el lactante va creciendo la cabeza, el agujero se haga más lateral. Eso es lo que intentamos siempre, hacer el agujero bien, siguiendo la línea del polo occipital. Nosotros, a raíz de lo que vos comentás, siempre tratamos de calcular dónde están los cuerpos ventriculares y el orificio hacerlo por arriba de los cuerpos ventriculares, a la altura espacial, por encima de los cuerpos ventriculares, y tratando de introducirlo hacia el lado contralateral. Entonces, vos sabés que desde arriba hacia abajo lo vas a atravesar seguro, y entrás por el derecho y estás orientándolo hacia el lado contralateral, que entonces tenés la plena certeza que dejaste bien en la cavidad. Tratamos de que no salga una sola gota de líquido para que no entre aire y que quede bien. Y en cuanto a lo que vos decís, Gustavo, del frontal, sí, evidentemente cuando uno tiene que hacer un drenaje ventricular, vos sabés que a 5 centímetros, 5,5 ya estás en el drenaje ventricular, y a 9 centímetros estás en el tercer ventrículo. Pero por un problema de practicidad, nosotros lo hacemos como bien lo dijo Sebastián. Doc, quería para comentarle a Gustavo, esa complicación de la obstrucción proximal en nuestra serie tuvimos en un solo caso. Los 59 pacientes con el protocolo, un solo caso con obstrucción proximal por los plexos coroideos. Sí, una cosa muy interesante de ver es que para los que manejamos los dos tipos de poblaciones, son muy comunes las disfunciones valvulares en chicos, que se tapan con el plexo coroideo, o disfunciones de otro tipo, pero es muy raro que un adulto haga una disfunción valvular. Cuando uno compara las distintas series de pacientes, tanto las propias como las publicadas, en chicos es increíble, el promedio es aproximadamente 3 cambios valvulares por chico en promedio. En los adultos, por suerte, es muy poco frecuente, inclusive esto del plexo coroideo es poco frecuente. Yo no sé exactamente por qué se da esa diferencia, pero tiene que haber algunos mecanismos que expliquen por qué tanta diferencia de disfunciones, ¿no? De acuerdo al grupo etario. Sí. Me gustaría hacer otro comentario, si me dejan. A raíz de esas complicaciones que hemos visto, hemos puesto, me acuerdo, a un médico, ¿te acordás, Rubén? Un médico que operamos en el Sanatorio Tamendi. Sí, el gastroenterólogo. El gastroenterólogo. Después lo tuvimos que reoperar en Fleni, y le habíamos puesto una mariposa en peritoneo, porque para que tenía como el peritoneo había quedado medio laxo y no tenía demasiado músculo. Entonces le pusimos una mariposa. Y después de unos 10 años más o menos aproximadamente, se cortó a nivel de la mariposa y a la entrada del peritoneo el catéter. Se ve que hacía flexión, extensión, y se nos cortó. Ese es un tema que me parece por ahí interesante a tener en cuenta, para que no se luxa. Y me pasó con otro paciente que había quedado, como no teníamos esos conectores rectos para tomar el catéter, lo fijamos simplemente al periósteo del orificio craneal. El catéter, nosotros hemos visto que con la tomografía, poquito a poco se iba escupiendo. Entonces, había entrado casi 7,5 centímetros, 8, a los 2 años ya estaba en 6, y a los otros 2 años ya estaba casi saliendo hacia el ventrículo, y lo tuvimos que reoperar y volvérselo a meter adentro y fijar un conector. Yeah. Bueno, acá
Joaquín Pérez Zavala pregunta si en algún caso procede la colocación del catéter distal vía laparoscópica. Nosotros no hacemos la colocación del catéter distal vía laparoscópica. En casos muy complejos hemos pedido ayuda de cirugía general, pero siempre vía abierta, no vía laparoscópica. Nosotros tenemos una serie que estamos por publicar más o menos de 15 pacientes con colocación laparoscópica del catéter distal, que lo hacemos junto con cirugía general, obviamente que ellos hacen la panza, y en nuestro caso tenemos muchos mielos como el paciente que les mostré, la hidrocefalia multitabicada, que muchas veces tienen ampliación vesical, tórax elevado, abdomen corto, que hace muy difícil poder entrar al abdomen, múltiples cicatrices, y otras veces cuando queremos, por ejemplo, si tienen una cirugía del lado izquierdo y queremos dejar el catéter bien colocado hacia el flanco derecho o algo en particular, lo hacemos con la laparoscopía y la verdad que el procedimiento se hace bastante rápido. Para los cirujanos generales acá en el hospital, que están todo el día acá, igual que nosotros, digamos, es bastante rápido, porque ponen un trocar en abdomen, hacen el neumoperitoneo, ponen la cámara, hacemos una mínima incisión, ponemos el mismo Pilaway que usamos para la DBA, y ellos mismos ven cuando yo voy bajando el catéter hacia dentro del abdomen y dónde queda el catéter colocado. Después, digamos, se retira y se tuneliza. Así que nosotros hemos tenido buena experiencia con eso, obviamente en casos extremos, ¿no? No sé, nos usa, por eso digo, tenemos 600 válvulas, hicimos en 10 casos, en 15 en todo el, digamos, desde 2015 ahora, no es frecuente, pero en casos particulares lo usamos. Okay. Y perdón y no jorobo más, pero me acordé de otro tema, de otra cosa más. Por ejemplo, si operás una mujer que tiene prótesis, uno tiene que tratar de tener mucho cuidado de ver, quizás entrar de una manera más paraumbilical y tirar el pasador de válvula con mucho cuidado para no tener que lastimar o lesionar esta prótesis. Bueno. Eso por un lado. Y bueno, me olvidé la otra. Después, si me acuerdo, se lo digo. Y puedo hacer un solo comentario. Seba había comentado lo del distal en la panza en el caso de los adultos. Nosotros no podemos dejar corto el distal porque los pacientes crecen, entonces tiene riesgo a salirse. Así que normalmente ponemos 30 centímetros intraabdominal. Yo nunca, ninguno de los pacientes se ha quejado por un problema. Siempre que tuvieron dolor abdominal era una infección, digamos, del sistema que se manifestaba como una peritonitis, ¿no? Pero nunca molestias, sí molestias en el catéter, en el trayecto, en la válvula, sensibilidad en el cuero cabelludo, pero nunca problemas distales, abdominales. Mirá que dejamos 30 centímetros o más en la panza. Pero bueno, capaz es algo más del adulto. No sé si Beatriz o mismo Gustavo o Rubén, yo creo que he escuchado que un catéter hasta por ahí salió por el ano. Sí. Sí, no sé si ustedes escucharon. Sí, nosotros hemos visto de todo. Lo vimos. El conducto Sí. inguinal permeable y sale al testículo, por el ano, al ovario, catéteres que han perforado el diafragma y aparecen en el tórax. Hemos visto todo tipo de complicaciones con los catéteres distales. No, y el otro comentario que yo quise hacer es, al tirar el pasador, a veces uno tiene que ser medio obsesivo y tratar de hacer un solo trayecto, porque por ahí anduvo bien la válvula, pero entraste una vez, sacaste, volviste a entrar otra vez, y cuando querés acordar, hay una colección de sangre. Y lo otro es que no tiene que quedar tenso el catéter, porque a mí me ha pasado de ver en el consultorio una señora y que cuando giraba un poco el cuello, se le tensaba el catéter y vos te dabas cuenta que tendría que haber estado un poquitito con más vuelo o más centímetros para que eso no se note. Son pequeños detalles, pero que uno los ha visto después de tanto tiempo, ¿no? Pero muy interesante las dos charlas, los felicito. Mira, quisiera tirarles una pregunta. Betty, ¿vos querés hablar? Dije que tenemos pacientes que no se pueden por cuerda dolorosa,
con tortícolis debido a lo tenso que se pone el pericatéter, ¿no? Claro. ¿Qué dice esta? Yo quisiera hacerles una pregunta. En esos casos en donde hay que, a veces uno reopera una disfunción valvular y, por ejemplo, llega al catéter ventricular y quiere tirar y no quiere salir ese catéter. ¿Qué hacen en esa situación? Betty, Gustavo, Santiago, cortás ahí. No, la técnica del mandril y el monopolar. Sí, técnica del mandril y monopolar, primero, reiteradamente, varias veces, y si no viene, directamente lo cortamos, lo dejamos atado para que no migre ni nada, y lo dejamos. Y no ¿Usás el mismo agujero o haces un agujero nuevo? Habitualmente hago un agujero nuevo. Bueno, yo con respecto al tema del agujero somos muy estrictos. Tratamos de que el agujero sea exactamente el diámetro del catéter. Es muy difícil que usemos acracat o alguna de las mechas de los témpanos comunes. Usamos mechas manuales, de esas que vienen a veces con los sensores de pico, alguna cosa de eso. La mecha de camino. Por ejemplo, y hacemos el agujerito estrictamente del diámetro del catéter o del reservorio, si es que pones la válvula que te dan a veces, o del reservorio si es que va dentro del agujerito, y con eso evitamos una de las complicaciones que más nos preocupa también, que son las colecciones pericatéter, ¿no? Eso es una infusión, pero que... Yo he tenido dos pacientes que después de tratar con el estilete de que se afloje el plexo coroideo, directamente en el mismo orificio le pusimos en forma paralela un nuevo catéter, como para que no sangre y esa sangre después no tape la válvula. Y me parece que por ahí eso es interesante. Uno tiene que pensar que no tiene que haber sangre para que no se tape la válvula, ¿no? Nosotros en general lo que hacemos es cuerda de piano. En donde hemos tenido problemas son con las disfunciones atriales. Si el catéter atrial no sale con facilidad, el catéter atrial lo dejamos. Hemos intentado sacarlos, pero eso es bastante problemático, debido, bueno, a que provoca mucho más alteraciones, ¿no? Las complicaciones de hemorragia y las complicaciones de los trombos. Otro tema es que cuando uno hace con el acracut el orificio en el cráneo, también hay que tener muchísimo cuidado de poner cera que sea muy despacito, porque si vos decolás un poco la duramadre y después sale líquido, a veces se forman hematomas epidurales. ¿Te acordás ese grande que en el español? Sí, es enorme. Una cosa que por ahí resulta útil, que a nosotros nos resultó muy útil, es que cuando volvés a introducir un catéter peritoneal en un peritoneo que ha tenido una infección, por ejemplo, un pseudoquiste abdominal o una peritonitis, no hay un tiempo, no hay forma de establecer un tiempo. Entonces lo que hacemos de rutina es una laparoscopía con los cirujanos generales, los tipos meten el endoscopio, revisan, y ellos saben con certeza, primero la cantidad de bridas que hay, debridan un poco inclusive, y nos dicen si hay una peritonitis plástica o no. Dicen, no, pará, no lo pongas acá, ponelo en otro lado, esperemos unos 6 meses más y vemos qué pasa. O nos dicen, sí, ponelo. Y nuestra tercera opción, y que nos da muchísimo resultado, es ponerlo a vesícula biliar, más que a pleura. Lo ponemos a vesícula biliar, tenemos como 6, 7 casos puestos, bárbaro, realmente anda muy bien. Lo hemos presentado en algún congreso esos casos. Les digo porque como alternativa para los que tienen muchas disfunciones y no sabes dónde terminás poniéndolo, es una alternativa interesante para explorar. Ahí abrís la vesícula y lo introducís en la vesícula, o sacás la vesícula y enhebrás el cístico. No, va directamente el catéter en la vesícula. Por supuesto lo hace un cirujano general, ¿no? Pero tiene un gran secreto. Hay que fijar el catéter con un conector que te permita fijarlo, porque la vesícula expulsa el catéter. Nos pasó con el primer caso y lo aprendimos ahí. Nos expulsó el catéter, el peristaltismo en la vesícula, y el catéter terminó en cualquier lado. Cuando empezamos a anudar con un conector y quedar bien firme, no tuvimos más problemas. Es una muy buena alternativa como un tercer espacio, ¿no? Después de la DBA. Hay que tener en cuenta cuando el paciente tiene cirugías previas, abdominales. A mí me pasó en una oportunidad que le pusimos una válvula y evidentemente el paciente seguía con hidrocefalia, y cuando abrimos para explorar el catéter, a ver si estaba
bien en peritoneo o en el Bogros o algo por el estilo, tenía el peritoneo que era como un plástico, que realmente no absorbía nada. Entonces ese paciente, evidentemente, hubo que poner un atrial y se benefició y anduvo perfecto. Pero tenía el peritoneo que era como un contact duro que no absorbía absolutamente nada.